Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de La Belleza de Cantar. Estamos muy contentos de encontrarnos nuevamente aquí en Radio Beethoven, como todos los domingos, gracias a Fundación Ibáñez Atkinson y Red Coral, que hacen posible que exista este lugar de conversación y de encuentro entre ustedes, nuestros auditores, y quienes son los protagonistas de la música en nuestro país en los últimos años y para el futuro. Como ustedes ya saben, este no es un programa donde yo doy la lata solo. Nos hemos preocupado siempre que sea algo muy entretenido y pedagógico para ustedes. Y es por eso que cada capítulo tenemos un entrevistado distinto que viene a mostrarnos una dimensión más, ¿cierto?, del mundo de la música desde su perspectiva, desde su posición laboral en este puzzle que es la música docta. Hoy nos acompaña Alejandra Martí. Alejandra es directora ejecutiva de OLA, que significa Ópera Latinoamérica, y viene precisamente a contarnos un poco qué es lo que es OLA, por qué existe, para qué existe y cómo ayuda desde su posición al desarrollo de la música clásica, la ópera, en Chile y el mundo. Alejandra, bienvenida. Hola Andrés, ¿cómo estás? Mucho gusto, qué bueno verte por acá. Muchas gracias por la invitación y saludo también a los auditores que nos están escuchando por escuchar el programa. Así es, pues gracias a ti por venir. Hace mucho tiempo que queríamos tener esta entrevista con ustedes, con Ola, que es como uno de los eh, testigos tal vez privilegiados de la industria de la ópera, porque la ve, como decía en la presentación, desde otra perspectiva. Todo ha sido más complicado, pues desde el año pasado todos sabemos por qué, desde trabajar hasta hacer el programa y todo, vivir incluso. Pero aquí estamos. Alejandra, antes de partir con Hola, quiero saber, un poco para introducir, ¿quién es Alejandra Martí? ¿Cómo Alejandra Martí llega al mundo de la música y finalmente a lo que haces hoy día en Hola? Muchas gracias Andrés. Bueno, mira, Alejandra Martí es madre de 3 hijos, partiendo por eso, Lo así que te primero. puedes imaginar lo que ha sido la pandemia y trabajar al mismo tiempo. Y vengo trabajando en la industria de la música desde hace 16 años. Ujú. Partí en Barcelona mi carrera en el Gran Teatro del Liceo de Barcelona, donde la verdad es que tuve una oportunidad bien privilegiada de relacionarme o sea, de estar en un teatro. En ese momento el Liceo de Barcelona, el año 2004, 2005, 2006, era de los mejores 5 teatros del mundo. Y me tocó tener una visión muy increíble de cómo funcionaba un gran teatro. Yo estaba en Barcelona por estudios, si bien yo nací en Barcelona y por temas familiares también quise volver a vivir allá. Mi carrera, soy licenciada en Humanidades con literatura, especialización en literatura, y después hice un posgrado de dirección de empresa en la Pompeu Fabra en Barcelona y entré a trabajar en paralelo al Gran Teatro y ahí me quedé trabajando más de un año. ¿Y qué hacías ahí Eh, en el teatro en ese minuto? ¿Entraste a hacer qué? Entré a hacer una pasantía, una práctica. Conseguí una práctica a través de la universidad y entré. Y entré a un área súper interesante en términos artísticos, muy poco interesante, pero en términos de administración me sirvió mucho porque era el área de recursos humanos. Perfecto. Y me tocó una directora, bueno, como yo dije, nací en Barcelona, mi familia es de allá, mi abuela me hablaba el catalán cuando yo era pequeña, y la directora de recursos humanos en ese momento no hablaba catalán porque era castellana. Entonces yo le serví mucho porque yo le traducía, le hacía los informes en catalán. Entonces ella me encomendó un proyecto que estaba en ese momento iniciando con la directora general, que era Rosa Cuyel, del Teatro del Liceo de Barcelona. Había recién salido Josep Caminal, que fue el gran director por más de 20 años que tuvo el liceo, que lo levantó después del incendio. Y me encomendó el proyecto con ella de hacer un levantamiento de cargos en todo el teatro. Entonces yo tuve que entrevistar, durante todo ese año me dediqué a entrevistar a todas las posiciones del teatro, todo su relacionamiento, todos sus proyectos, todas sus relaciones. Entonces, yo siempre digo que para mí ese fue el mejor MBA, porque al Ujú. final yo tuve la visión de cómo funcionaba este teatro. Y cuando volví a Chile, fui a tocar la puerta del Teatro Municipal. Me entrevisté, bueno, con la dirección en ese momento, estaba Andrés Rodríguez, Ricardo Hoffman. Perdona, ahí, entonces, a esa altura, cuando tú ya vuelves a Chile, tú ya habías decidido seguir una carrera relacionada a los teatros. O sea, no. Mira, yo la carrera relacionada con la cultura la tenía decidida desde que tenía 15 años, porque Mm. para mí es vocacional. Yo estudié piano, ballet, pintura, fotografía. Yo siempre fui muy artista, pero a la vez muy emprendedora.
y cuando chica me di cuenta, mis papás son bien prácticos y buenos consejeros, sabíamos que yo no iba a ser un artista estelar, digamos, entonces me dijeron, bueno, combínalo, digamos, puedes trabajar con arte, pero desde donde tú también tienes un gran talento, que es en el emprendimiento y la gestión. Entonces yo siempre supe que iba a trabajar en arte. Lo que sí yo no sabía si iba a ser un museo o un Claro. teatro. Esa fue la verdad. Y lo que me tiró para el área musical fue haber entrado al Liceo Barcelona, porque yo en ese momento pude haber entrado al Museo de Cataluña también. O sea, Oye, para mí está igual de abierto. ¿y te gustaba la ópera ya? A esas alturas? Sí, O la música sí, clásica, sí, no necesariamente solo ópera, pero... me encantaba mi familia, y aquí, bueno, me ha tocado, tú sabes, trabajar con temas de estrategias de desarrollo de audiencia, y para mí una de las influencias mayores, en mi familia éramos abonados y nos peleamos el abono con mis hermanos cuando mis papás no podían ir. Claro. Entonces yo tengo recuerdos de mis hermanos durmiendo en la platea del Teatro Municipal en un ballet, no sé, La Golosina, con ese, y yo así pegada mirando. Ya, No, siempre, siempre. Los domingos se escuchaba la ópera en la mañana, mi papá antes de almorzar. Tenemos esas costumbres como familia que a mí me fueron quedando, digamos. claro, genial. Ya, entonces y así llegaste a Santiago a golpear las puertas del Teatro Municipal. Sí, y entré, al mes ya estaba en el Teatro Municipal, entré como gerente de nuevos proyectos, con el desafío de renovar el público del Teatro Municipal, porque ahí el diagnóstico que ellos tenían era que un público se estaba envejeciendo. Ujú. Entonces yo entré con esa misión. La verdad es que fue un cargo que me tocó trabajar en forma transversal con todos los departamentos del teatro. Me tocó construir como muchas alianzas, mucha cohesión interna en torno a un proyecto, porque no había el interés, obviamente el teatro funcionaba, era una máquina que funcionaba para producir, pero nunca se había cuestionado por qué de repente el público empezó a decaer. Y bueno, las razones, todos los que estamos acá las conocemos, digamos, la competencia de la música popular, la competencia de los conciertos, o sea, empieza a haber una diversidad de opciones. Que tienen todos los teatros finalmente, en todo el mundo. Es lo que le sucede a todos los teatros, y me tocó verlo en Barcelona, me tocó ver todas las estrategias que ellos habían desarrollado, desde el trabajo con familias, con escolares, con jóvenes. Entonces yo fui implementando lo que me había tocado ver en Europa. Y siempre mantuve buenas relaciones con ellos, por lo tanto yo volví a hacer pasantía al liceo, a otros teatros también en Europa, siempre a observar como estrategias y prácticas y poder ir renovando también los proyectos acá en Santiago. Y en este camino, ¿cómo te encuentras con, o cómo surge Hola, qué es lo que haces hoy? ¿Cierto? Hace... Mira, Hola existe desde el 2000, como idea, existe desde el 2005. Es una idea que nace inspirada en Europa y en Estados Unidos, porque en Europa y en Estados Unidos ya existen estas redes y tienen más años de las que tenemos nosotros. O sea, Estados Unidos, Opera América tiene 50 años, cumplió el año pasado 50 años. Opera Europa tiene 25 años y Opera Europa es una escisión de Opera América. En un momento nacieron juntas y después se dieron cuenta que no tenía sentido, que eran continentes totalmente distintos y se separaron. Entonces a nosotros nos pasó, o sea, aquí los fundadores de Ópera Latinoamérica es obviamente Andrés Rodríguez desde el Municipal de Santiago, está también Gerardo Grieco desde el Teatro Solís de Montevideo, Gerardo Kleinburg desde Bellas Artes de México, y así una comunidad de por lo menos 6 teatros que dicen tenemos que hacer una red de teatros en Latinoamérica con el primer principio, que es coproducir. O sea, nace con la intención de coproducir y circular espectáculos. Entonces el Explícanos, año ya... explícanos un poquito de eso, qué es lo que es coproducir. Así, bien simple. Bueno, un teatro tiene la opción de programar solo o programar en conjunto con otros teatros. Cuando tú programas solo, por ejemplo, tomamos el caso del mismo municipal, que dice, ya, este año voy a hacer La Traviata, voy a hacer Rigoletto, voy a hacer La Vuelta a Tuerca, etc. Y dice, todas las voy a construir yo solo, porque el teatro tiene un presupuesto X que le da para construir todas esas óperas. O puede decir, mira, ¿sabes qué? Yo voy a co-construir o co-producir con otros teatros. Y para hacer eso, tú empiezas a planificar con mucha más antelación de lo que si lo hicieras solo. ¿Por qué? Porque nosotros normalmente coproducíamos con Europa y con Estados Unidos. Y allá los teatros se programan a 3, 4, 5 años, sobre todo cuando vienen proyectos que se hacen entre 2 o más de 2 teatros. Entonces, eso ya es una coproducción. Y la coproducción, tú puedes poner
términos desde, ok, fabricamos una parte en un país, por ejemplo, la escenografía se fabrica aquí en Chile y el vestuario en Francia. Entonces después se manda ese vestuario y se estrena, el primer país que estrena es Santiago, y luego toda la producción viaja, 1 año, 2 años después, viaja a Francia y se estrena. Entonces eso es una coproducción. En Europa, lo interesante es que existen también redes locales, que es un poco también lo que nosotros hemos, desde nuestra posición como red regional, hemos empezado a fomentar en los países. Ujú. ¿Por qué son importantes las redes locales? Porque en lo local, en lo territorial, tú tienes muchas menos barreras de entrada para coproducir. No tienes que pagar los visados, no tienes que sacar carneata para estar sacando todas las piezas al extranjero. Entonces, es mucho más fácil ensayar, digamos, entre tus teatros locales, digamos, teatros nacionales. Entonces, por ejemplo, en Rusia, en Francia, en Italia, existen redes de teatros nacionales y ellos coproducen de a 8, de a 10 teatros, o sea, se meten muchos en una producción. Entonces, ese modelo es el que nosotros quisimos el año 2007 exportar. Perfecto, entonces como, claro, Importar, perdón. para que los auditores se vayan haciendo la imagen. Claro, todos saben, una producción de ópera, cuando un teatro anuncia que este año se va a hacer la Traviata, como decías tú, esa Traviata es la música de la Traviata que todos conocemos, pero con cierto elenco, con cierta producción artística en términos de cierto vestuario, cierta escenografía, y son cosas que son únicas. O sea, ese mismo teatro en 5 años más vuelve a hacer la Traviata, pero probablemente sea una producción distinta, donde, de nuevo, la música es la misma, pero el vestuario es distinto, la puesta en escena es distinta, la escenografía es distinta, etc. Claro, Entonces, esta coproducción que tú nos explicabas un poco viene a ser como lo que antiguamente eran las giras, de ópera, donde las compañías de ópera giraban por distintas partes del mundo e iban haciendo espectáculos. Aquí claro. es Claro, en ese tiempo, siglo XIX, principio siglo XX, la escenografía y el vestuario no era un tema, no teníamos esta cosa como súper sofisticada que todos queremos tener ahora. Ellos se intercambiaban los vestuarios, se los ponían para las distintas óperas y da lo mismo, digamos. Pero ahora el nivel de sofisticación hace que los presupuestos obviamente crezcan a la hora en que se comparte un título. Entonces también es una eficiencia presupuestaria el coproducir. perfecto. Entonces, Ola se encarga entonces de generar esta red, en este caso regional, en Latinoamérica, de teatros para facilitar la coproducción y bueno, y me imagino que un montón de otras cosas. Debe haber un tema de capacitación también importante, donde teatros, por ejemplo, como el Teatro Colón, eh, pueden decir mucho a un teatro que tal vez está recién formándose o partiendo, no sé, en Ecuador, por ponerte un ejemplo. ¿Mm? Absolutamente. Como te comentaba, el 2007 nace con ese espíritu, pero luego es una red que del 2007 hasta esta fecha ya va a cumplir 14 años formal, o sea, porque en espíritu nace el año 2005. Pero tenemos 5 pilares sobre los cuales nosotros trabajamos. Uno es la coproducción, obviamente de los más importantes, pero luego viene la comunicación, porque también hay que entender que estamos en un continente en que 400 millones de habitantes hablan el español. Por lo Claro. tanto, nosotros tenemos una ventaja para hacer negocios y para hacer relaciones que no la tiene Europa. O sea, para nosotros es una ventaja competitiva, que hablamos el mismo idioma. Ujú. Y eso también para comunicar y para tener, por ejemplo, lo que se ha transformado en la página web de Ola, que nosotros estamos constantemente comunicando las noticias de los teatros, también es una ventaja porque tú te puedes informar en tu misma lengua de lo que está sucediendo en todo el continente. Otro eje de los 5 ejes que nosotros nos trazamos es formación y capacitación. Y ahí entra lo que tú comentas, Andrés, que tiene que ver con cómo los teatros que tienen un know-how, por ejemplo, el Teatro Colón tiene el Instituto Superior de Arte, y es la escuela de Latinoamérica. No existe nada a ese nivel en Latinoamérica, pero porque el Teatro Colón se propuso ese proyecto hace 25 o 30 años ya. Entonces, ahí el Teatro Colón ejerce un rol muy importante y siempre ha puesto al servicio y a disposición el que técnicos se vayan a capacitar para allá. Imagínate que años antes el municipal trajo las costureras y gente del vestuario a capacitar a personal acá en el taller de vestuario que teníamos en el municipal. O sea, ese intercambio ha existido siempre y nosotros lo fomentamos. También lo fomentamos con alianzas con otros teatros.
Por ejemplo, con un convenio que nosotros tenemos con la Academia La Scala, el teatro, la Academia La Scala de Milán, donde hace un par de años trajimos a un pintor escenográfico a Montevideo y al sur, al Teatro El Lago, donde en ese momento estaba la Carmen de directora del teatro. Entonces, él pasó un periodo de 3 semanas en Latinoamérica formando. En el caso del convenio que hicimos con el Royal Opera House, donde trajimos a David Gowland, donde ahí tú bien entraste en relación con ellos, David se vino acá por una gira que nosotros le armamos en distintos países, donde vinieron ellos a hacer una búsqueda de talentos, digamos, y hicieron coach y entrenamiento vocal a una serie a 120 cantantes. Entonces, nosotros al estar en red con muchas instituciones en el resto del mundo, podemos articular, ya sea en el fondo es nuestra misión, articular para que en Latinoamérica también puedan tener esas relaciones en otras partes. También otro de los ejes tiene que ver con acceso, porque también nos importa el trabajo de públicos que los teatros tienen. Y esto es interesante porque en Latinoamérica existen, todos los teatros tienen programas de niños, de familias, muchas veces a diferencia de lo que sucede, lo que hemos visto que sucede en América, en Norteamérica y en Europa. Y por último, un eje muy importante que con la pandemia cobró mucho sentido y que para nosotros ha sido estratégico es el eje tecnológico. Nosotros con apoyo de Corfo, hace 3 años ya, 4 años, formamos una plataforma, desarrollamos una plataforma tecnológica que hoy en día está siendo también una plataforma para artistas, donde producto de la pandemia nosotros la abrimos y la entregamos en forma gratuita a los artistas, y ya hay casi 100 artistas subidos, y ahí se está armando una comunidad también muy interesante, donde se hacen sesiones de networking. Ahora les vamos a hacer un taller de postulación a fondos concursables, porque son las necesidades que hemos levantado desde ellos mismos. Entonces, la verdad es que somos una comunidad y que está en torno a estos 5 ejes, que se desarrolla en torno a estos 5 ejes que te detallo. Qué bueno que tocaste ese tema, sobre todo a propósito de la Academia del Teatro Colón, porque la gente suele asociar este tipo de academias con formación de cantantes, formación de músicos, ¿cierto? Pero hay toda una labor importantísima que que tiene que ver con la formación de todo el personal técnico que hay detrás. O sea, la gente Sí. se va a preguntar, ¿dónde aprende una persona que se encarga después a construir escenografía de ópera, o en la iluminación de una ópera, o en el diseño de vestuario? ¿Cómo aprende esa gente? En general, uno no conoce esa formación. Y claro, eso es súper importante porque en general, claro, lo que uno asocia es la formación del intérprete, del artista Total. musical, ¿no? Pero toda la industria que hay detrás de una ópera que uno está viendo en un escenario es gigantesca y de un nivel técnico muy avanzado. Absolutamente. Y bueno, es un súper buen comentario, digámoslo. La especialidad técnica llega a 18 niveles, o sea, y de esos 18 niveles, porque son en el municipal son 18 departamentos, en el Colón también. Imagínate que el Teatro Colón tiene una planta de 400 técnicos. Claro. O sea, para que te imagines el nivel, bueno, son 1.500 trabajadores y las proporciones son enormes. Aquí en Santiago son 80 técnicos, creo. No sé en cuánto está la planta ahora. Pero eso, nosotros hicimos un encuentro, André, que fue realmente impresionante en la pandemia. Nosotros habíamos ya desarrollado el foro técnico A en ver, OLA. espérame, déjame pararte ahí porque queremos ir a escuchar música, ¿ya? Y después de esta pausa musical seguimos con este tema, para que me lo recuerdes. Pero ¿qué vamos a escuchar hoy día? Bueno, hoy día tenemos una primicia que no mucha gente la ha escuchado. Es un estreno que tuvimos en enero en el Teatro Municipal de Santiago. Lo hicimos en conjunto con una serie de organizaciones. Y es una ópera con puerta número 12, basada de Miguel Farías, con dirección de escena de Cristín Juque. Juque, sí. Y es basada en un libreto de Baldomero Lillo. No es su libreto, Miguel Farías trabajó el libreto, pero Oh, adaptó el cuento, ¿sí? Adaptó este cuento que está en Subterra, y es una ópera muy especial porque fue una ópera desarrollada en pandemia, que iba a ser presencial, iba a ser estrenada en presencial, pero por la pandemia tuvimos que desarrollarla en formato audiovisual. Y ahí después podemos hablar de otras ventajas que tuvo ese desarrollo también, que son curiosidades que la pandemia nos está entregando. perfecto, vamos a escuchar entonces y volvemos. Bien, estamos de vuelta en La Belleza de Cantar. Hoy nos acompaña Alejandra Martí, directora ejecutiva de OLA, Ópera Latinoamérica, con quien estamos conversando precisamente de esta institución.
Y quedamos hablando, antes de ir a la pausa musical, Alejandra, de este foro técnico que habían realizado durante la pandemia, el año pasado. Sí, como te comentaba Andrés, nosotros cuando, bueno, Hola tuvo un paso que no lo comentamos en la tanda anterior, Ujú. que cuando sale del municipal, que eso sucedió hace 3, 4 años, los teatros deciden que Hola tiene que tener personalidad jurídica, porque fue, yo uso este término como incubada en el teatro municipal durante 10 años, pero luego la organización crece, partieron 6 teatros fundadores y ya son 40. Ya, Entonces, es importante entender ahí que Hola no es un programa del Teatro Municipal. exacto. Ya. Exactamente. Ahí para aclarar un poco también, si bien obviamente fue nuestra casa durante 11 años, yo era secretaria ejecutiva cuando era directora de desarrollo institucional en el Teatro Municipal, era un proyecto dentro de mi área. Entonces, yo salí con Ola del teatro, digamos, yo me fui a hacer un MBA y me quedé como directora ejecutiva, pero fui la primera empleada, digamos, que tuvo Ola y es una pyme, digamos, somos una oficina chica, somos 3 personas, tenemos una agencia que nos ve las partes de las comunicaciones, otra agencia que nos ve todo el tema contable, pero es una organización que tiene una base en Chile, pero una oficina pequeña, digamos, no estamos dentro del Teatro Municipal. Bueno, entonces esa salida fue interesante porque ahí ya en el fondo agarra todo un plan estratégico propio, mucho más contundente, y la organización crece y llega a 40 miembros. Ahora contar que se nos están sumando nuevos miembros de aquí en Chile dentro del Teatro Regional del Maule, también está entrando el teatro, bueno, ya se va a anunciar, pero otro teatro en México, y así ha ido creciendo en distintos países. Se incorporaron 5 teatros españoles, se siguen incorporando también españoles tanto a escena digital como a Ola, pero la organización ha ido creciendo y con la pandemia la necesidad de trabajar en red cobró mucho más sentido. Entonces, nosotros habíamos formado el foro técnico hace años ya, hace 5 años, y habíamos logrado tener un primer encuentro en el Teatro Colón de Buenos Aires, donde fueron 20 directores técnicos, lo cual te puedo imaginar que es un granito, porque mover a los directores técnicos eh, no es lo mismo que mover a un director general, que quizás su rol es más hacer todas estas relaciones internacionales, pero los técnicos se juntaron a hablar particularidades súper específicas de sus teatros, que son grandes problemáticas. Ujú. Entonces, este año lo que hicimos, aprovechando la ventaja de lo digital, fue hacer un gran foro técnico donde asistieron 100 técnicos de todos los países de OLA, que son 10 países, incluido España. Entonces, fue un evento impresionante donde nos reunimos durante 2 días, 2 mañanas completas, y ahora continúa esta iniciativa para este año, pero eso te lo reservo para después, para Ujú. contarte en qué estamos este año. Las ventajas de la tecnología, que tal vez en un rubro como el nuestro es bien complicado hacerse amigo de la tecnología, porque finalmente, si bien el Zoom es algo que nos mantiene conectados independiente de la parte del mundo donde estemos, es muy difícil hacer música a través de Zoom. Pero para cosas como esta, claro, imagínate, pasaron ¿cuánto fue? De 20, De de 20 20 a 100. Y ahora este año, bueno, ahí te lo cuento, no me puedo adelantar. Ya, oye, solamente una duda que me quedó, porque comentas que dentro de los miembros de OLA hay 5 teatros españoles. Esto Sí. me imagino que es por el idioma, que prefieren asociarse más a OLA que a Ópera Europa, ¿cierto? No, ellos están en ambas redes. Ah, en las dos, ya, perfecto. Sí. Y muchos teatros españoles también están en Ópera América. Esto es una, para nosotros ha sido una novedad, porque cuando nosotros empezamos a armar Ola en Latinoamérica, a nosotros nos preguntaban, ¿para qué es eso? ¿De qué sirve tener una red, digamos? O Mm. sea, nos encontrábamos con, obviamente hicimos un llamado, invitamos a muchos teatros a participar, muchos dijeron que sí, otros para más adelante, pero no había esta idea de que las redes sirvieran. Por eso te digo que esto cobró mucho sentido con la pandemia, porque la red vino a proveer de soluciones de una manera así, pero rapidísima, y de intercambio de estrategia en un momento en que todo estaba cambiando. O sea, tú realmente necesitas una idea loca en un año así, que es normal, pero ahora todo tu escenario cambió. Entonces nosotros lo que hacíamos era conectar, 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 Ujú. reuniones, reuniones con todas partes, traer expertos a conversar con nuestros teatros. Entonces, claro, fue, cobró mucho sentido el trabajo en red finalmente. Oye, antes de irnos a la pausa, me comentaste que a propósito de la experiencia con Corpuerta surgieron varias cosas interesantes de mencionar. Eh,
Cuéntanos algunas. Bueno, Compuerta es un proyecto que es experimental, o sea, 100%. Cuando esto nace de un fondo de la Fundación Mustakis para innovar en educación, que nosotros postulamos el año 2019 y lo ganamos. Y Compuerta era la ópera con la que los jóvenes iban a trabajar. Entonces, nosotros cuando empezamos este proyecto, esta ópera iba a ser presencial y los jóvenes que estaban en el proyecto, trabajamos con 6 colegios de instituciones públicas, o sea, incluido el Instituto Nacional, por ejemplo, lo que hicimos fue un taller práctico teórico en que ellos, a través de los talleres primero teóricos y luego después prácticos, revisitaban la obra de Miguel y creaban su propia puesta, digamos. Y todo eso iba a ser en presencial. Entonces, lo que nos pasó con la pandemia, que la Fundación Mustaki en un momento nos dijo, nosotros pusimos pausa un poco el proyecto, dijimos, esperemos, nadie sabía si la pandemia iba a durar un mes, 12, o sea, 2 meses, si los teatros iban a volver a abrir, etc. Pero realmente nos dijeron, mira, ya estamos en mayo, o sea, esto se ve que no va para atrás, así que reinvéntense absolutamente lo digital. Tuvimos que reinventar todo el proyecto. Imagínate lo que era pensar una ópera que iba a ser presencial, que iba a tener un estreno en sala, a pensarla en digital, donde todo el taller y todo el trabajo con los jóvenes lo tuvimos que hacer por Zoom. Y ellos, a su vez, toda su puesta en escena la tuvieron que hacer digital. Entonces, es un poco, lo reservo porque tiene que ver con el proyecto educativo, pero lo que te quiero comentar de las ventajas que a nosotros nos dio este género, que finalmente fue ópera cine, tiene que ver con, primero, los bajos costos. O sea, hicimos un proyecto que obviamente fue a muy bajo costo, porque estaba metido en un proyecto educativo, por lo tanto la ópera no era lo principal, pero luego entramos en una cadena de distribución que es mucho más similar al cine y a todo lo que tiene que ver con el mundo audiovisual. Y eso a nosotros nos ha permitido dar a conocer a estos artistas chilenos, porque como te comentaba, todos los productores y el compositor, directora, son chilenos, de una manera muy fácil. Nosotros a los 3 meses ya estábamos negociando con festivales que presentaran esta ópera en Europa. Ujú. Cuando hablamos de la gira, o sea, imagínate, hablamos del siglo XIX, siglo XVIII, cuando iban las compañías itinerantes. Ujú. Hablamos de las coproducciones, de lo caro que es coproducir, que tú después de 2 años estrenas. Cuando tú encuentras un género absolutamente experimental, y con esto quiero que los auditores que obviamente son los amantes de los teatros abiertos y los que estamos acostumbrados a ir, no esperen que esto es un reemplazo ni mucho menos, pero sí es complementario y tiene ventajas. Tiene ventaja en que a muy bajo costo tú les puedes dar oportunidades a artistas y que estos artistas sean vistos en el mundo completo. Nosotros la ópera la traducimos al inglés y va a ser presentada estamos en conversaciones, incluso en conversaciones con el mismo Ministerio de Cultura en onda media, digamos, porque al tener este formato audiovisual es como cine. Claro, exactamente. Entonces, esa es como una curiosidad que salió de este proyecto y creo que algo nos tiene que, cuando hablamos un poco de cuáles van a ser los aprendizajes, de qué nos vamos a quedar con la pandemia y de todo lo que aprendimos durante la pandemia, yo creo que con ciertas de estas cosas nos vamos a tener que quedar. Ujú. Son cosas que van a, claro, que llegaron para quedarse. Algunas llegaron para quedarse. Claro, y que nos entregan oportunidades, sobre todo oportunidades a los artistas y a la visibilidad de los artistas latinoamericanos, que tú bien sabes, Andrés, aquí no tenemos estrenos de ópera Latinoamérica en todos los teatros, en todas las temporadas. Entonces, mm, Oye, bueno, no puedo dejar de hacerte esta pregunta. ¿Cómo está esta industria hoy? La industria de la ópera, de la música clásica, de los teatros. ¿Cómo le ha afectado la pandemia? wow, bueno, es una pregunta grande, Mm. ha sido súper complicado, o sea, yo creo que los teatros, hay distintos niveles, o sea, por un lado están los teatros que han logrado mantener su relación con los públicos, como lo hemos visto, como el caso acá el Municipal de Liberi, en Colombia con Teatro Digital, en España con My Opera Player, el mismo Colón con todos sus streamings que ya venía haciendo. O sea, hay una relación con los públicos que se ha ampliado, que no se ha perdido. La producción, obviamente, en términos de los artistas contratados que tienen que estar en sus casas, es un efecto importantísimo, digamos. O sea, hablábamos del caso de artistas que estaban despegando y que tuvieron que poner pausa en sus carreras. Ujú. Entonces, yo creo que los efectos todavía no los terminamos de ver en esos distintos niveles. Eh,
Sí veo en los estados en general el esfuerzo por mantener estos teatros subvencionados con las subvenciones, o sea, que esas subvenciones no se retiren, lo cual ha sido positivo porque los teatros han podido seguir trabajando. Pero obviamente en el mercado independiente, en todo el mundo independiente, ha sido tremendo porque han tenido que arreglarse, reinventarse. Yo te contaba, no me acuerdo si fue en la pausa o lo comenté acá, en que nosotros por medio de escena estamos formando una comunidad de artistas a nivel latinoamericano para darles visibilidad, posicionamiento, redes, sobre todo redes. Creemos que una de las falencias acá importantes en Latinoamérica son las redes. Y levantamos necesidades y con eso hacemos como capacitaciones, webinars, hemos hecho muchas cosas con este grupo artista. Y ahora, por ejemplo, vamos a hacer uno de taller de fondos concursables. ¿Por Vale, qué? tú comentaste, para que aprendan a postular a los fondos, claro. Que aprendan a postular, porque se están dando cuenta que han tenido que salir a gestionar sus propios proyectos. Entonces, muchos cantantes que tenían contratos asegurados para cantar en teatro, son contratos cancelados, entonces han tenido que salir a reinventar y a funcionar de otra manera. Entonces, eso es como hasta ahora. Tú tienes otros teatros, como el caso de España, que los teatros se han mantenido abiertos, no todos, pero muchos, luchando contra la pandemia. Aquí en Chile no ha sido posible porque las medidas sanitarias no lo han permitido. Ah, Entonces, en Estados Unidos, por ejemplo, los teatros, muchos sacaron las cuentas y más les convenía estar cerrados que intentando abrir. Entonces, ha sido súper dispar. Yo veo que en todo el mundo hay que ir como país por país viendo y hay casos para todo, digamos. sí, pues es terrible. Y también te habla un poquito de las distintas dimensiones profesionales que existen en un teatro, porque Sí, efectivamente los elencos, ya sea orquesta, coro, ballet, los mismos cuerpos técnicos, que pertenecen a un teatro en la pandemia, si bien el teatro puede estar cerrado, hay gente que todavía recibe un ingreso porque tiene sus sueldos, pero los cantantes, que son los solistas, exacto. no, a ellos se les acabó la pega, digamos, porque no, Exactamente. y por lo tanto significa que es cero ingreso por su profesión desde que partió todo esto hasta hoy. Y quizás, cuánto tiempo más, esperemos, al menos ahora está la sensación de que estamos más cerca de ver la luz al final del túnel, pero nunca se sabe, ¿no es cierto? Mira, nunca se sabe porque las variantes y toda esta mutación de las cepas que hemos visto que está sucediendo nos puede dar sorpresa, entonces siento que tampoco hay que confiarse en que vamos... Es incertidumbre en su estado más natural, yo creo. Oye, Alejandra, y fuera, ya más allá de esto, ¿cuáles son los proyectos bueno, que nos puedas, o las ideas que nos puedas comentar que tiene Ola aquí en el mediano o en el largo plazo? Vale. Bueno, primero, para este año tenemos dos encuentros importantes. Nosotros el año pasado actuamos de una manera distinta a la que estamos actuando este año. El año pasado desarrollamos 50 y casi 50 webinars todas las semanas, todos los meses, porque nos damos cuenta de la necesidad de nuestros miembros y en general de la comunidad de saber qué estaba pasando. Entonces nos dedicamos a juntar gente, a poner en contacto especialistas y hablar, etc. Este año lo que decidimos es, bueno, hicimos ahora una encuesta entre los miembros, levantamos las necesidades. Bueno, algo que no te comenté, que hicimos un estudio súper interesante, Andrés, de audiencias digitales en enero, ahora con 8 teatros chilenos. Ahí si me das un minutito después te lo comento. Claro. Bueno, eso fue un insumo interesante también para entender cómo se está moviendo el público, sobre todo, y qué quiere el público para los próximos, para este periodo, digamos. Tenemos dos encuentros. Estamos organizando nuevamente el encuentro iberoamericano de teatros, que va a ser online. Y lo hicimos ya el año pasado, nos unimos con la red de teatros española. Tú me preguntaste por los teatros españoles. España es una puerta de entrada a Europa, Europa. obviamente por el idioma, por la cultura. Iberoamérica es una región que además tiene apoyo de distintas partes de entes de cooperación internacional, por ejemplo. Entonces nosotros por eso también hemos mantenido una relación como muy estratégica con ellos. Y además de forma natural se da, ellos también nos buscan a nosotros. Ese encuentro va a sumar los 40 instituciones que están en OLA, más los 25, o sea, vamos a reunir a 60 instituciones. Y lo que hacemos es, en una tabla de temas, digamos, marketing digital, fundraising, o sea, todo lo que es captación de fondos, educación y técnico, es el cuarto tema. Entonces, alrededor de esos 4 temas, nosotros vamos a generar rondas de reuniones, sesiones, conferencias, etcétera, y eso lo vamos a hacer a fines de junio. Lo estamos en plena organización de eso.
Y luego tenemos un encuentro presencial. Ojalá, mantengo la esperanza de que se pueda realizar en el Teatro Colón de Buenos Aires en diciembre, enero. Esos son como los dos planes en cuanto a encuentros de Ola. El encuentro presencial entendemos que probablemente sea híbrido. Con híbrido me refiero que llegue un grupo presencial y se va a transmitir, porque hay países que no van a poder viajar, porque no van a estar vacunados, etc. Pero creemos que es importante al menos que un grupo de gente que pueda llegar se reúna. Nosotros, tú sabes, Andrés, que nos dedicamos, nos reunimos todos los años muchas veces. Y este año, si bien nos hemos visto, yo creo que más que ningún año, ha sido todo online. Claro. Pero esa relación online se sustenta en una relación presencial que desarrollamos durante 15 años. Entonces, esos son como los grandes planes. Luego viene todo lo que hacemos en torno a escena, que estamos muy enfocados en continuar aumentando esa comunidad. Acaba de entrar también una persona a apoyarnos en esa labor, así que... Fantástico. ¿Qué me comentaste que te recordara de algo relacionado con del estudio. los... Sí, mira, nosotros gracias al apoyo de ProChile, porque tú sabes que nosotros funcionamos mucho con fondos concursables, independiente del sistema de pago de cuotas de las membresías que recibimos esa es la base de nuestro modelo, digamos, de cómo presupuestario, hicimos un estudio en donde investigamos las audiencias digitales en 4 países, Chile, Colombia, Argentina y México. Entonces, trabajamos con una empresa chilena que se llama StatKnows, donde ellos a través de una metodología que la hacen de forma digital, o sea, ellos levantan una encuesta que les llega a redes sociales, a páginas web, etcétera, es todo online, y tienen todo un sistema no entiendo muy bien yo el concepto, pero sé que es probabilístico y por lo tanto tiene que ver con la segmentación y con la estratificación etaria, etcétera, representa la opinión de 160 millones de habitantes. Entonces, esto se puede hacer gracias a que es con uso de inteligencia artificial, machine learning, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros invitamos a 8 teatros chilenos a participar de este estudio. Pero Chile financió una parte, que fue el fondo, y luego el resto se financió entre estas 10 instituciones al final. Eran 9 teatros más Ola. Entonces estaba el Teatro Municipal de Santiago, en Santiago estaba el GAM, también participó el Teatro Oriente, el Teatro Las Condes, la Corporación de Vitacura, y en regiones Maule, Biobío, bueno, también Matucana 100, espero que no se me vaya ninguno, regional. Bueno, creo que ahí lo sumé todo. Entonces, nosotros tuvimos insumos muy interesantes en torno a cómo el público quiere consumir espectáculo en forma digital. ¿Por qué es importante esto? Porque lo que hablábamos antes, nosotros nos vamos a quedar con ciertas cosas que la pandemia nos dejó y que están en torno a lo digital, como un cierto híbrido en programaciones. Los teatros se dieron cuenta que con la programación digital llegaban territorialmente a públicos que no están llegando. Claro. Y eso se dieron cuenta teatros a todo nivel, o sea, no solo los teatros chilenos. Un estudio que lanzó el Gran Teatro Nacional de Lima durante la pandemia refleja lo mismo. En Colombia, estudios que también hicieron por allá refleja lo mismo. Entonces, entender cómo nosotros podemos seguir también llegando a públicos desde lo digital es importante, y entenderlo también con insumos así de valiosos como nos arrojó esta encuesta. Yo escribí un artículo recién para la revista, para el que quiera saber más, digamos, donde comentamos parte de los hallazgos, en la revista Conectando Audiencias de Asimétrica, para el que lo quiera leer, digamos, un artículo de 5 páginas donde se cuenta más o menos cómo fue el proceso. Así que ahí también dejo abierto esa puerta para enterarse más. Perfecto. Vamos entonces a la segunda tanda de música, ¿cierto? Bueno, es con puerta, ¿cierto? Otra selección que hiciste para el programa de hoy, de esa ópera. Súper. Vamos a escucharlo. Bueno, amigos, así hemos llegado al final del programa de hoy. Ha sido una muy interesante conversación con Alejandra Martí, quien nos ha mostrado una dimensión distinta, tal vez un poquito más desconocida para todos los auditores que nos escuchan, de lo que es la industria de la música. Alejandra, muchas gracias por haber venido a conversar con nosotros. Muchas gracias, Andrés. Muy entretenida la conversación. Los dejo también invitados a que sigan a Ola en las redes sociales. Nuestra página web es www.operala.org. Y bueno, ahí están las redes sociales donde pueden seguir también enterándose de las novedades latinoamericanas. Muchas gracias. Pues ya saben entonces, ahí está. Ola, Ópera Latinoamérica. Muy interesante de seguir y que se vayan enterando de lo que hace. Gracias, Alejandra. Gracias a todos los auditores por habernos acompañado hoy día. Los dejamos invitados para el próximo domingo
a un nuevo capítulo de La Belleza de Cantar. Chao.